Antes de que los aviones turcos sobrevolaran el cielo chipriota en la Operación Atila de 1974, antes de que la isla fuera una herida abierta en el Mediterráneo oriental, Chipre era ya un pequeño escenario donde se representaban en miniatura los grandes dramas del mundo: la colonización, el nacionalismo, la religión, la identidad, el amor por la tierra y el miedo al otro. Chipre no era solo un pedazo de tierra, sino una confluencia de historias, dioses antiguos, lenguas, sueños rotos y vigilias políticas. Durante siglos, Chipre había sido como una joya maldita, hermosa y estratégica, pero condenada a pasar de mano en mano. Fenicios, griegos, egipcios, romanos, bizantinos, cruzados, venecianos, otomanos. Cada civilización que pisó sus costas dejó no solo templos y fortalezas, sino también una capa más de complejidad en el alma chipriota. No es casual que Afrodita, la diosa del amor y del conflicto, naciera, según la leyenda, de la espuma marina cerca de sus playas. En 1878, cuando el Imperio Otomano, ya tambaleante, cedió la administración de la isla al Reino Unido, Chipre pasó a ser parte de una historia aún más amplia, la del colonialismo europeo moderno. Aunque los británicos gobernaban con el guante de seda de la administración imperial, la tensión siempre estuvo latente, y es que para los greco-chipriotas la idea de ser parte de una administración ajena resultaba ofensiva e incluso absurda. La mayoría de ellos, profundamente influidos por el nacionalismo griego, veían su destino natural en lo que dieron en llamar la enosis, la unión con Grecia. Pero eso era tanto un deseo romántico como una bomba de relojería. La minoría turco-chipriota, por su parte, miraba esa afirmación con comprensible temor. La enosis para ellos significaba la desaparición cultural y la subordinación. Su respuesta fue la taksim, la idea de dividir la isla, de partirla en dos cuerpos, como si eso pudiera resolver el problema en lugar de abrirlo en canal. De hecho, si uno mira con atención, la tensión no era solo política, era íntima. Eran vecinos, compañeros de escuela, tenderos en la misma calle. Se casaban, se odiaban, se ayudaban, se traicionaban. Como en toda convivencia forzada por la historia, y no por el deseo mutuo, las relaciones estaban marcadas por una mezcla de cotidianeidad y resentimiento larvado. Durante las décadas de 1930 a 1950, este conflicto se volvió cada vez más visible. Mientras los británicos intentaban mantener su control, surgió la EOKA, una organización armada liderada por el coronel Georgios Grivas, un personaje salido casi de una tragedia griega moderna, nacionalista apasionado, católico fervoroso, dispuesto a todo por la causa de la enosis, por la unión con Grecia. Sus acciones, atentados, sabotajes, asesinatos, no solo pusieron en jaque el dominio británico, sino que también exacerbaron el miedo de los turco-chipriotas. Para ellos, EOKA no era solo un movimiento de liberación, sino también una amenaza existencial. Este museo canta las glorias de la EOKA, pero hay uno justo al otro lado de la frontera que narra las desgracias. La independencia de 1960, conseguida tras los acuerdos de Zúrich y de Londres, fue menos una culminación feliz que un frágil armisticio. Chipre nació como república en una estructura tan intrincada como un reloj suizo. Un presidente greco-chipriota, un vicepresidente turco-chipriota, cuotas de poder, derecho a veto, equilibrios imposibles. Era una constitución pensada más para evitar el colapso que para construir una verdadera convivencia. Y el resultado fue predecible. Bastaba un temblor político para que todo el edificio se agrietara. Durante muchos años se sucedieron los ataques en los enclaves turco-chipriotas en el sur de la isla. Y los greco-chipriotas que vivían en el norte tampoco vivían demasiado en paz. Pero si dejamos de mirar solo las columnas oficiales de la historia y prestamos oído a la voz de las personas, la historia de Chipre adquiere otro color. En las calles de Nicosia, en los pueblos de montaña, en los cafés donde se servían lucomades y el café turco, y que es una mierda llena de pozos que los griegos llaman griego, la gente vivía en una tensión entre lo común y lo dividido. Había amistades intercomunitarias, trueques, celebraciones compartidas, silencios cómplices y también muchas traiciones. Un turco y un griego podían compartir vino, pero no una patria. Chipre, antes de la intervención militar turca de 1974, ya era una isla traumatizada. Años de dominio extranjero, promesas incumplidas, nacionalismos enfrentados y poderes externos jugando al ajedrez sobre su mapa, la habían dejado como un corazón dividido entre dos lealtades.
Londres mantenía sus bases como una advertencia silenciosa de la que nunca se había ido del todo. Grecia y Turquía la veían como una extensión de sus propias ambiciones nacionales y entre todo esto la gente, los chipriotas de a pie, intentaban simplemente seguir viviendo, criar a sus hijos, cultivar sus olivos, contar sus historias bajo la sombra de los cipreses. Antes de la Operación Attila, Chipre no era una utopía de coexistencia, pero tampoco era una isla de odio. Había escaramuzas, sí, pero la vida era más o menos normal. Era un lugar donde los sueños colectivos chocaban con las realidades demográficas y donde la historia pesaba tanto como el sol del mediodía. Una isla hermosa, sí, pero también rota en su identidad, como si los dioses que alguna vez la habitaron hubieran dejado tras de sí una maldición ambigua, la de ser eternamente deseada, pero nunca verdaderamente comprendida. Y todo eso iba a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En diciembre de 1963, la Navidad llegó a Chipre no con villancicos, sino con disparos. La Navidad sangrienta, como aún la recuerdan, fue el punto de ruptura de un matrimonio forzado que ya venía resquebrajándose. Las calles de Nicosia, tan familiares para griegos y turcos por igual, con sus mezquitas otomanas al lado de iglesias bizantinas, sus tiendas de especias y cafés ahumados por el narguil, se tiñeron de rojo, y no precisamente por las decoraciones navideñas. Este es el Palacio Arzobispal de Nicosia, donde comenzó todo con las propuestas del arzobispo presidente Macarios III, el padre de la patria, para modificar la Constitución de 1960. Los cambios parecían meramente técnicos, pero eran profundamente simbólicos. Buscaban reducir los privilegios institucionales de la minoría turco-chipriota y empoderar a la minoría greco-chipriota. El equilibrio ya era inestable, pero esa jugada lo dinamitó. Estallaron los disturbios. En Ormofita, un barrio de Nicosia donde las casas se alzaban casi unas sobre otras y donde los niños jugaban en griego y en turco sin distinguir demasiado entre sí, los disparos comenzaron de noche. En unas horas, las familias dormían con cuchillos bajo la almohada y las cocinas se convirtieron en trincheras improvisadas. En la isla el miedo no era una abstracción, se medía en cadáveres, en maletas apiladas, en ventanas tapiadas. En ciudades como Limassol y Lárnaca y en pueblos mixtos como Pafos o Famagusta, se repitió la misma coreografía trágica. Ataques, represalias, éxodos. Más de 25.000 turcochipriotas se vieron obligados a abandonar sus hogares, a encerrarse en enclaves que parecían jaulas invisibles protegidos por milicias armadas que apenas tenían fusiles, pero sí una determinación feroz. Fue justo en ese momento cuando nació el primer esbozo de la línea verde, esa línea irónica y cruel trazada con un bolígrafo verde sobre un mapa por un oficial británico para separar a los combatientes de Nicosia. Desde entonces, esa línea cortó la ciudad en dos como una cicatriz mal cerrada. Y todavía sigue aquí. Soldados británicos patrullaban entre barricadas y los vecinos que antes compartían pan y vino ya solo se cruzaban por la mira de un fusil. La isla comenzó a dividirse barrio por barrio, calle por calle, alma por alma. La llegada de la misión de la paz de la ONU en 1964 no llegó a traer paz, pero sí una suerte de pausa gélida. Los cascos azules evitaban nuevos estallidos, pero no sanaban las heridas profundas de la gente. Los cascos azules eran como parteras en una sala de urgencias sin partos. Observaban cómo se desangraba la confianza y, mientras tanto, el mundo cambiaba, y Chipre, como tantas veces en su historia, era una marioneta de potencias más grandes. En el 67, la dictadura de los coroneles se instauró en Grecia, un régimen brutal, anticomunista, autoritario y profundamente nacionalista. Desde Atenas, los nuevos amos miraban con gula a Chipre, como a un hermano menor al que había que obligar a crecer a la fuerza. Respaldaron la EOKA B, una versión aún más radical de la EOKA original, como si el problema de Chipre fuera que todavía no había suficiente pólvora en sus calles. Este es el otro museo que les había dicho que existía, el del lado turco, el que cuenta las maldades de la EOKA. La EOKA B operaba en la sombra, pero con el eco del poder real. No eran simplemente idealistas encendidos por la enosis, eran una red paramilitar, organizada, financiada y entrenada con la anuencia del régimen griego. Y su mensaje era muy claro: la unión con Grecia no era una opción, era un destino
inevitable, y si Macario se interponía, debía ser eliminado. Entre el 70 y el 73, el presidente sobrevivió a varios intentos de asesinato, porque dentro del propio Estado chipriota germinaban las semillas de su destrucción. El año 1974 fue como el clímax de una tragedia griega escrita por múltiples autores y sin ningún coro que advirtiera la catástrofe. El 15 de julio, la Guardia Nacional, en teoría la encargada de proteger Chipre, se volvió contra su propio presidente en el Palacio Arzobispal. Este edificio que tengo detrás fue rodeado por tanques y las llamas treparon por sus muros como si quisieran borrar la historia a la fuerza. Makarios escapó por un pasadizo secreto, su sotana flotando tras él como una sombra de dignidad en fuga. En su lugar fue instalado Nikos Samson, un personaje que parecía sacado de una novela negra de posguerra, excombatiente de la EOKA, nacionalista furioso, admirador del fascismo, periodista convertido en ejecutor. Para muchos chipriotas, su nombre era sinónimo de miedo. Fue elegido, si es que cabe usar ese verbo, por los coroneles griegos para culminar el proyecto de Enosis de una puta vez. Era un símbolo, la idea de que Chipre ya no debía ser chipriota, sino simplemente una provincia más de Grecia. Huelga decir que todos los turco-chipriotas que habitaban la isla, que en ese momento ya vivían la presión social, pasaron a tener verdadero pánico. Ese día, en las calles de Nicosia, los rumores corrían más rápido que las noticias. Que si han matado a Makarios, que si Grecia ha tomado el poder, que si la guerra va a comenzar. En los cafés la gente hablaba en voz bajita. En los hogares las radios estaban encendidas toda la noche. La isla entera contuvo la respiración. Y mientras tanto, muy lejos, en Ankara, Turquía, los mapas se desplegaban sobre mesas de madera. La Operación Atila no era una respuesta improvisada, era una decisión que venía madurándose desde hacía más de una década. Porque si Grecia tomaba Chipre, Turquía no se quedaría mirando. ...20 de julio de 1974. El sol no había trepado del todo sobre el horizonte cuando el cielo de Chipre, normalmente despejado y resplandeciente como una postal, comenzó a rugir. Pero no era el sonido del viento sobre los cipresales, ni el canto monótono de las cigarras. Era un zumbido de acero, una coreografía premeditada de alas mecánicas. Los aviones F-100 y F-104 de la Fuerza Aérea Turca surcaban los cielos con la elegancia brutal de los halcones de la guerra. Los paracaidistas descendían como lluvia de plomo y seda sobre los campos de Chipre. Y Kyrenia, la perla del norte, estaba a punto de caer y jamás volvería a despertar igual. Operación Atila, así fue bautizada, como si los estrategas turcos quisieran invocar no solo el nombre de una campaña militar, sino un mito, el del conquistador indomable, el azote de las civilizaciones. El objetivo oficial, proteger a la minoría turco-chipriota ante el golpe fascista respaldado por Grecia. El objetivo tácito, cambiar el destino de la isla para siempre. Un racimo de barcos se congregaron precisamente en estas mismas costas. Las tropas turcas pisaron por vez primera suelo chipriota. Ubicado al oeste de Nicosia, el aeropuerto fue inaugurado oficialmente en el 68, aunque ya existía de forma rudimentaria desde la época británica. El nuevo edificio era una joya arquitectónica de la era. Amplios ventanales, líneas modernas, escaleras mecánicas relucientes, mostradores donde se hablaba en inglés, en griego y turco por igual. Tenía un aire cosmopolita, casi arrogante, como diciendo: Chipre no es solo ruinas y postales. Chipre es un país muy moderno. Las aerolíneas más grandes de Europa hacían escala aquí. Los vuelos a Londres, Atenas, Beirut, Tel Aviv eran diarios. Y en los cafés del aeropuerto se mezclaban turistas con diplomáticos, trabajadores migrantes con estudiantes que iban a estudiar a Alemania o el Reino Unido. El duty free olía a perfume francés y a whisky escocés. La isla, por un breve instante, se sentía parte del mundo. Pero la modernidad, como el cristal, puede ser hermosa y frágil a la vez. El 20 de julio del 74, cuando comenzó la Operación Atila, el aeropuerto de Nicosia se convirtió casi de inmediato en un objetivo militar estratégico. Su ubicación tan cerca del frente, tan simbólica, tan útil, lo convirtió en una zona de fuego cruzado. Las tropas de la Guardia Nacional chipriota lo fortificaron apresuradamente. Sabían que si caía en manos turcas, el norte y el centro de la isla serían ocupados de inmediato.
se convirtió en un campo de batalla improvisado. Pistas minadas, hangares convertidos en trincheras, pasillos vacíos donde antes corrían maletas y ahora se arrastraban soldados. El 21 de julio, fuerzas turcas intentaron avanzar hacia el aeropuerto desde el norte a través de la zona de Mia Emilia, mientras las tropas greco-chipriotas se atrincheraban en el perímetro sur. Hubo intensos enfrentamientos, el aeropuerto fue bombardeado por error y por intención. Se cuenta que un F-104 turco lanzó una bomba que impactó cerca de la torre de control, destruyendo parte de la fachada y dejando escombros sobre la pista. La isla se desmoronaba en directo. Todos los viajeros fueron evacuados rápidamente, dejando atrás todas sus pertenencias que aún siguen aquí, suspendidas en el tiempo. El café, las gafas y el periódico sobre la mesa, las maletas despanzurradas, billetes de avión y documentación esparcidas por el suelo. Y el aeropuerto nunca volvió a abrir, nunca más, ni siquiera tras el alto el fuego del 22 de julio. Quedó aparcado en el tiempo, justo en medio de la Franja Verde. Hoy, el Aeropuerto Internacional de Nicosia permanece atrapado en la zona de amortiguación. Patrullado por soldados de la ONU, no pertenece ni al norte ni al sur. Es tierra de nadie, un limbo entre dos mundos que no saben cómo reconciliarse. Las terminales están cubiertas de polvo, los carritos de equipaje oxidados descansan como esqueletos olvidados. Y en la pista, los restos de un avión de Cyprus Airways, abandonado, agrietado, invadido por las palomas, actúan como monumento involuntario al fracaso de la política. Los pocos que hemos recibido permiso para poder acceder a este lugar, lo vemos como una especie de versión chipriota de Pompeya, una instantánea detenida justo en el momento del desastre. Teléfonos colgados en mostradores de facturación, maletas abiertas en la cinta de equipaje, anuncios de vuelos que nunca partieron. A las 5:45 de la mañana, la primera oleada turca comenzó su asalto anfibio en la costa norte de la isla. Unos 3.000 soldados de la 50ª División de Infantería saltaron al agua. Desembarcaron sin poesía, con las botas embarradas y los fusiles húmedos, pero con la mirada clavada en el interior de la isla. Los primeros combates fueron brutales. La Guardia Nacional Chipriota, compuesta por unos 10.000 efectivos, en su mayoría chavales jóvenes sin experiencia real de combate, trató de contener el avance en posiciones dispersas. Pero el caos interno, la falta de liderazgo y las purgas políticas recientes los habían dejado desorganizados. En el cuartel general del este de Nicosia, los soldados apenas lograron responder antes de ser rodeados. El fuego se extendió por toda la línea defensiva del norte como una mecha en un campo de pólvora. 20 de julio de 1974, Kyrenia. El sol apenas rompía el horizonte cuando los buques turcos emergieron del mar como bestias de acero y las lanchas anfibias llegaron hasta este puerto. Desde el castillo veneciano, los centinelas chipriotas vieron cómo el cielo se llenaba de paracaídas. El norte caía desde el aire y ascendía desde el mar. En pocas horas, Kyrenia, esta ciudad entera fue tomada. El puerto, con sus tabernas y veleros dormidos, quedó en manos turcas. Las campanas dejaron de sonar. Solo hablaban los fusiles. Al mismo tiempo, el 6º Regimiento de Paracaidistas turcos comenzó a lanzarse sobre el área de Göneli, al noroeste de Nicosia. Cayeron aquí, entre campos de trigo y viejos olivos, bajo la mirada atónita de campesinos que apenas unos días antes recogían higos con sus hijos al hombro. La población civil no entendía del todo qué coño ocurría. La mayoría creía que Turquía atacaría solo si Makarios estuviera muerto. Pero Makarios estaba vivo y los turcos de todas formas venían en tromba, caían de los cielos, brotaban del mar, se escondían en las acequias y sus disparos sonaban cada vez más cercanos en los lindes de las aldeas. Camiones y más camiones comenzaron a cargar personas con las pocas maletas que pudieron reunir en cuestión de minutos, llevando apenas lo esencial para poder subsistir. Los grecochipriotas huían en masa y mientras tanto los campesinos turcos recibían a los soldados con lágrimas en los ojos. La ciudad de Nicosia se transformó en un campo de batalla a cielo abierto. El oeste, de mayoría griega, se llenó de barricadas improvisadas y posiciones defensivas armadas con lo que hubiese a mano: escopetas de caza, botellas convertidas en cócteles molotov, sacos de arena robados de obras en construcción. En Agios Dometios, civiles con miedo y rabia confundidos se sumaban a las patrullas armadas como voluntarios. Y todo esto no sucede en una postal, ni en un museo. Estoy aquí donde el tiempo se ha rendido,
Las calles están silenciosas, pero no vacías. Hay algo que las habita, algo invisible, como si los muros supieran que cargan con la memoria de los que no se atrevieron a volver. Todavía hay persianas medio cerradas, ropa colgando de algún alambre oxidado, una trenza de tela desgastada por el sol que alguna vez fue una bufanda infantil. Dentro, por alguna ventana rota, se ve alguna mesa servida. El mantel todavía está puesto. Y no lo digo como una metáfora. Está allí, con platos blancos, servilletas de tela y una copa caída sobre el suelo polvoriento. Se fueron en mitad del almuerzo y no regresaron jamás. Imagínate por un momento. Llegan los hombres muy serios, con camiones. Tienes 5 minutos para abandonar tu casa. Recoges las pocas pertenencias que puedes, te suben a un camión y te vas. Y nunca más regresas. En esta franja de tierra que corta Nicosia, lo que reina no es ni el miedo ni el silencio, es el absurdo. Aquí el mundo está detenido desde 1974. Familias de ambos bandos lo dejaron todo. Casas, negocios, juguetes, fotografías, cartas a medio escribir, coches. Los abandonos no fueron organizados, fueron caóticos, desesperados. En algunas calles, las más cercanas al frente, los soldados tocaron puerta por puerta con la urgencia de un médico sin tiempo. Salgan ahora, no hay garantías, 5 minutos o quedarán atrapados. En otras simplemente no dio tiempo. El rumor de que los tanques turcos entraban por el norte fue suficiente para convertir vecindarios enteros en ciudades fantasmas en menos de una hora. Desde entonces, esta zona, de unos 180 kilómetros de largo y unos kilómetros de ancho en algunos lugares, y en otros apenas el ancho de una calle, ha sido patrullada por soldados de la ONU con cascos azules y miradas grises. Entrar aquí sin permiso es ilegal, incluso peligroso. El campo sigue plagado de minas. Pero la tragedia no es solo legal, es emocional, porque las casas siguen ahí, los propietarios siguen vivos, pero no pueden regresar. Estas casas no han sido destruidas y eso es parte del drama. Están ahí completas, intactas en su abandono. No han sido ni reconstruidas, ni revendidas, ni demolidas. No se les permite morir ni vivir. Son cautivas de una paz envenenada, de un alto el fuego que es más una congelación que una solución. Y esta franja en realidad no está deshabitada. Está habitada por la memoria. Y las casas, aunque estén vacías, susurran cada noche los nombres de los que ya no pueden entrar. La Guardia Nacional de Chipre intentó reagruparse en la zona montañosa de Troodos y, sobre todo, la autopista que conecta Nicosia con Famagusta. Los batallones grecochipriotas intentaron cortar las líneas de abastecimiento turcas. El batallón 231 fue rodeado en el paso de Sant Hilarión, cerca del castillo medieval que alguna vez fue refugio de reyes cruzados. Allí, entre muros de piedra milenaria y maleza seca, se luchó cuerpo a cuerpo con bayonetas y granadas de mano. Pero no solo se combatía en las montañas. En el barrio de Varosha, en Famagusta, familias enteras abandonaban sus hogares a toda prisa. Una de las playas más codiciadas del Mediterráneo, un barrio brillante donde el futuro parecía instalado para quedarse. Hoteles de lujo como el Argo, el King George, el Golden Sands, se alzaban frente al mar como templos modernos. Celebrities como Brigitte Bardot y Elizabeth Taylor caminaban por sus aceras blancas y jugaban en sus casinos, y en sus cafés servían espresso italiano, y en sus boutiques se vendía alta costura parisina, y por las noches las discotecas sonaban con Demis rusos o los Bee Gees. Este lugar albergaba más de 700.000 turistas al año. Tenía más de 50 hoteles, 400 tiendas y más de 40.000 residentes permanentes. El 14 de agosto de 1974, tras el avance turco, Varosha fue evacuada en cuestión de horas. Sábanas colgadas, pasteles en el horno, radios aún encendidas. Todos pensaron que volverían. Nadie volvió. Los turcochipriotas, por su parte, emergían de los enclaves donde habían estado confinados durante una década. Algunos lo hacían con euforia, saludando a las tropas turcas como libertadores, y otros en silencio, sabiendo que, si bien sus hogares estaban ahora seguros, la convivencia con sus antiguos vecinos había muerto para siempre.
Desde entonces, y hasta hace un par de años que ha sido reabierta por el gobierno turco, como testimonio de lo ocurrido, Varosha quedó cerrada por el ejército turco, atrapada en una zona militar prohibida. Una ciudad costera completa, detenida en el tiempo. Solo el mar siguió llegando a la orilla. El 22 de julio se acordó un alto el fuego bajo mediación internacional, pero fue un alto el fuego de papel. Turquía ya controlaba aproximadamente el 7% del territorio chipriota y estaba lejos de haber terminado. En las semanas siguientes se reorganizarían, volverían a atacar y ocuparían finalmente el 37% de la isla, incluyendo Kyrenia, Morphou y gran parte de Famagusta, donde estoy ahora mismo. Los refugiados se contaban por decenas de miles. En Lárnaca los parques públicos se llenaron de colchones, mantas y llantos. En Limassol el puerto fue invadido por camiones que traían a familias enteras y más pertenencia que una maleta y un rosario. Algunos dormían bajo camiones, otros en escuelas cerradas para el verano. Los sacerdotes ortodoxos organizaban cocinas comunes. La radio estatal emitía listas de desaparecidos. Las madres deambulaban con fotos en blanco y negro, buscando a sus hijos como si buscaran pedazos de sí mismas. Y mientras tanto, en el norte, los turcochipriotas comenzaban a organizar su nueva vida. Las casas abandonadas eran redistribuidas. De repente, te quedabas a vivir en la casa de un griego que tuvo que salir apresuradamente. Ahí estaban sus mantas, sus pucheros, su carro de burros. Todo era parte de tu nueva vida. Lo que para unos era una invasión, para otros era una liberación. Y así terminó la historia, la parte en la que se pretendía que Chipre aún podía seguir siendo una sola. Después de la pólvora, del estruendo, del éxodo y del polvo, vino el momento más siniestro de todos, cuando todo se asentó. Ese en el que los hombres, incapaces de revertir la catástrofe, deciden organizarla, darle nombre, bandera, himno, ponerle un techo al desastre, administrar la herida. En 1975, cuando la isla aún ardía en sus recuerdos inmediatos, Turquía proclamó el Estado Federado Turco de Chipre, un eufemismo diplomático tan fino como irónico. Ni federado, ni turco, ni chipriota. Era el primer paso hacia la partición permanente, una forma de decir que esto ya no tenía solución. Y llegó el 15 de noviembre de 1983, como si fuera otra fecha de independencia más, pero no lo fue. Ese día se proclamó la República Turca del Norte de Chipre, un Estado sin reconocimiento internacional, reconocido solo por Turquía, sostenido por soldados, por acuerdos tácitos y por una especie de cansancio mundial. El mundo lo miró y lo sigue mirando, como se mira un pleito familiar de esos en una escalera, con incomodidad y resignación. No se habla mucho del tema, no se actúa, se deja estar. De vez en cuando se sientan a dialogar y de ese diálogo nunca sale nada en claro. Y mientras tanto, la isla paga ese silencio con cicatrices abiertas. Para ver una de esas cicatrices, no tenemos más que ir a la cafetería del IKEA de Nicosia. Desde esta cafetería se puede ver una enorme herida sangrante en la loma de los Pentadáctilos, que preside la capital. Ahí, a lo lejos, hay una enorme bandera de piedra con la media luna turca que se divisa desde kilómetros a la redonda. Es una especie de escupitajo turco que proclama desde lo alto: ¡mirad, esta tierra ahora es mía! Más de 200.000 grecochipriotas fueron desplazados, expulsados de sus casas en el norte. Algunos huyeron con lo puesto, otros con una bolsa de lino llena de llaves que hasta hoy conservan como amuletos rotos. Todavía hoy, en muchos hogares del sur, hay un cuadro con la fotografía de una puerta cerrada. Esa puerta sigue ahí, esperando. Pero el tiempo no es tan romántico. Las casas fueron ocupadas, otras demolidas, muchas convertidas en escuelas, cuarteles, almacenes. Los recuerdos reciclados en estructuras ajenas. Del lado norte, decenas de miles de turcochipriotas fueron reubicados, muchos desplazados internos que también perdieron sus hogares del sur, y llegaron los colonos turcos enviados por Ankara, insertados en aldeas vacías, como piezas nuevas en un ajedrez que ya no sigue ninguna regla. El gobierno turco implementó una política sistemática de asentamiento, llamémoslo de invasión racial,
con el objetivo de repoblar las zonas abandonadas por los más de 160.000 grecochipriotas desplazados. Las autoridades turcas organizaron la llegada de miles de personas desde regiones rurales y empobrecidas de Anatolia. Esta es la península de Karpaz, un lugar hermoso, salvaje, abandonado. Es el uso final en el que termina Chipre hacia el norte. Cuando los campesinos grecochipriotas abandonaron sus granjas a toda prisa, abrieron sus vallados para que los animales pastaran en libertad. Los burros que trabajaban los campos se perdieron en las montañas. Estos burros, que hoy pueblan la península, son los descendientes de todo aquello. Para muchos de aquellos colonos que vinieron desde Turquía, la promesa era tentadora: tierras, casas, estabilidad, una nueva vida. Pero detrás de esa promesa había presión estatal, propaganda y necesidad brutal. Algunas familias fueron invitadas con insistencia. Otras no tuvieron realmente opción. Vivían en pobreza extrema, sin tierra propia, y la idea de empezar de nuevo, aunque en un lugar en conflicto, era una especie de salida o por lo menos una esperanza. Los descendientes de aquellos colonos viven en Chipre Norte desde hace 5 décadas. Muchos ya nacieron aquí. Ya no son colonos, son ciudadanos de facto. Pero legalmente, internacionalmente, su presencia sigue siendo considerada una violación del derecho internacional humanitario que prohíbe el traslado de población civil a territorios ocupados. Unos 1.600 desaparecidos entre ambos bandos quedaron flotando en los registros y la conciencia. Es un hueco colectivo. Son padres que jamás volvieron, hijos que no crecieron, mujeres que duermen aún con la camisa de quien no regresó. La ONU, con su maquinaria lenta pero constante, estableció comités, buscó huesos en fosas, identificó cuerpos con ADN, pero la muerte en Chipre rara vez se resuelve con claridad. Aquí la muerte llegó con pasaporte extraviado. La franja verde quedó instalada como un muro sin muro, una franja absurda, vigilada por los cascos azules de la ONU, que patrullan desde 1964 hasta hoy mismo. Nadie los aplaude, nadie los odia, simplemente están. Como un reloj sin manecillas, como un símbolo de que la paz a veces no llega pero tampoco se va. Y en medio de todo eso, Nicosia, partida en dos, sigue respirando como puede, la última capital dividida de Europa. Las consecuencias no son solo geopolíticas, son humanas. Hay generaciones enteras que han crecido sin saber lo que es un Chipre unido. Para ellos el norte es un rumor, un lugar en los mapas con una línea que dice zona de amortiguación, pero que podría decir aquí la historia decidió rendirse. Turcochipriotas que jamás han hablado con un griego, grecochipriotas que temen cruzar la frontera que alguna vez fue su vecindario, por si los mata la melancolía. No hay final heroico. Chipre nace con resignación institucionalizada. Pero a veces, entre las grietas de la burocracia, se cuela algo más profundo. La memoria obstinada de una isla que quiere desesperadamente recordar lo que fue antes de ser partida. Una isla que no ha olvidado cómo era cuando el viento soplaba en una sola dirección.